por acompañarme nuevamente en otro episodio, pero esta vez de separación y divorcio femenino. Y quizás a ustedes les parecerá un poco raro este cambio en el nombre del podcast y sí voy a dar una explicación, más bien una explicación, quiero dar las razones. Y es que recientemente me he percatado de algo muy importante en este tema de las separaciones, de las rupturas y sobre todo el divorcio femenino. Y es que he estado hablando mucho sobre divorcio y sobre liderazgo femenino, pero quizás de alguna forma minimizando el dolor o esa sensación de incertidumbre, de no saber a dónde voy en medio de esta ruptura, en medio de esta separación. Y aunque es muy importante desarrollar el liderazgo femenino después de una ruptura, el proceso de dolor en una separación, que es lo que está antes del divorcio y antes de la separación, viene ese divorcio emocional del que yo hablaba en otros episodios de podcast. Hay tanto tiempo, para muchas mujeres ese proceso de separación puede durar años. Yo realmente no me divorcié hasta el 2023, o sea, me separé en el 2020, pero mi divorcio se ejecutó en el 2023, ya lo he estado contando por acá. Pero como tal, la separación física duró casi un año, o sea, la separación de irnos los dos de un hogar hacia el otro. Y, y este es un proceso tan significativo, tan largo a veces y tan doloroso, que es lo que más nos marca a la hora de después tomar decisiones con respecto al divorcio y con respecto a nuestra vida futura. El cómo se dan los hechos en medio de esa separación, si aún amábamos a esa persona, si aún habían sentimientos de recuperación o sobre todo de culpa porque pude haber hecho esto mejor. Quizás si hubiese hecho esto de esta manera, hubiese salvado mi matrimonio. En fin, creo que hay una tremenda sensación de desesperación en muchas mujeres y esto lo sienten mucho antes de firmar ese documento que es el que marca el final del matrimonio. Y ese dolor es real, ese dolor yo lo sentí incluso mucho antes, años antes de la separación como tal, porque son esas marquitas que vamos arrastrando, ese dolor, ese silencio que guardamos, esas cosas que no dijimos, ese momento que preferimos callarnos. Eso también marca la separación y eso va llenando esa copa de dolor. Y ese dolor no quiero pasarlo por alto. Y muchas veces me pregunté qué es lo que quieren escuchar realmente las mujeres cuando están en medio de este dolor. No quieren escuchar a una podcaster diciendo tú puedes, desarrolla tu liderazgo, vas a ser una guerrera. Esto no es lo que necesitamos en esas situaciones y desgraciadamente yo no puedo cruzar el umbral de estos medios de comunicación para darles un abrazo a cada una de ustedes, pero sé qué es lo que necesitan y las mujeres necesitan identificarse con ese dolor, necesitan muchas veces que solo las escuchemos y sobre todas las cosas necesitan llorar. Yo siento que cada vez que he tenido un proceso doloroso de este tipo, aunque mucha gente te diga, no, pero no llores, pero eso es lo que menos queremos escuchar. Y realmente a mí cuando alguien me dice, no, pero no llores, no te sientas mal, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada y yo lo que quiero es llorar, 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 llorar. Y siempre me he dicho que llorar hace que las cosas pasen más rápido y que se sanen más rápido y que el tiempo finalmente me ponga en la situación y en el lugar en el que quiero realmente estar. Como ese dolor es real, esas mujeres que amaron profundamente a alguien y que ese alguien, en lugar de cuidarlas, en lugar de respetarlas y en lugar de ser sinceros con ellas, pasaron por alto sus sentimientos. Esas mujeres necesitan mi apoyo genuino y no una impulsadora de emociones positivas. Y hoy quiero hablarles a esas mujeres que están en ese punto donde no hay vuelta atrás, donde quizás el corazón está roto o quizás no tienen a nadie que les zurza ese corazoncito, que les dé un abrazo.
Y estas mujeres aún así deben rehacerse solas, muchas veces sin recursos, muchas veces con el amor, como digo yo, amarrado en un lazo en el pecho, rompiéndose a pedacitos. Y este episodio y este cambio de título de mi podcast es para esas mujeres, porque aunque vamos a seguir hablando de liderazgo, lo voy a seguir hablando, pero desde un punto de vista más compasivo. Y quizás la palabra liderazgo sea un poco fuerte y sea un poco intimidante para muchas mujeres que nunca se han enfrentado a la vida sola. Entonces vamos a seguir hablando de liderazgo porque todas las enseñanzas y todas las lecciones que doy yo aquí son para eso, pero quiero hacerlo desde una manera más compasiva, desde una manera más cercana. Y quizás estás atravesando por un dolor con resiliencia, quizás con esperanza, mientras cumples con roles de madre, quizás con roles de emprendedora o trabajadora. Y por eso quiero hacer este cambio explorando también cómo vivir con ese dolor y cómo vivir a pesar de ese dolor y continuar teniendo esperanza. Para esto voy a hablar primero de esto que me parece muy importante, que es reconocer el dolor, porque muchas veces lo que intentamos es camuflarlo, disimularlo y pasar por alto de él. Yo creo que es muy importante que todas las mujeres reconozcan ese dolor, reconozcan que están sufriendo, sin intentar aparentar que ya pasó, que no les duele, que no es tan importante. Incluso si tomaste la decisión del divorcio, definitivamente tienes que estar sintiendo cambios, tienes que estar con cierto dolor. También puede ser por los hijos o puede ser por los amigos que tenían en común y que de alguna manera habrá que poner alguna distancia. Y quiero hablar de ese impacto emocional del dolor, porque siempre el dolor que hay tras una ruptura no es solo una fase o no es algo que se supera con rapidez. Siempre lo sentí como un peso en el pecho que a veces parece ahogarnos, que nos da una sensación de vacío que no podemos llenar. Es como despertarse y sentir que te falta algo, que el mundo perdió los colores y lo que creo que es más difícil aún es que nadie más parece verlo, que solo lo sientes tú y nadie más parece verlo o entenderlo de esa manera. Y reconocer que ese dolor existe, que ese dolor es real, que no lo estás exagerando, que no lo estás dramatizando, es el primer paso para liberarte de ese dolor. Aceptar que no estás bien. Tal vez has escuchado esas frases de sé fuerte, mamita, ya esto te va a pasar, ya verás, pero no necesitas ser fuerte todo el tiempo. De hecho, esto de darnos la oportunidad o de darnos la posibilidad de ser débiles, de ser vulnerables, es lo que más puede conectar con tu energía femenina y necesitas de esa energía femenina para poder recibir los cambios que vienen en tu vida. Y por eso te digo que está bien llorar hasta quedarte sin lágrimas, hasta que ya no tengas, hasta que te agotes y quedes dormida de tanto llorar. Está bien sentir que no puedes más, está bien que quieras esconderte del mundo, está bien que llorar te haga sentirte más débil, pero también te hace sentir más humana. No somos máquinas que solo apretando un botón dejamos ciertas emociones y ciertos sentimientos de lado. Como mismo no queremos deshacernos o pasar por alto una emoción de felicidad o de placer. Queremos que esas sensaciones se queden en nosotros, pero definitivamente se van. Así mismo va a pasar con el dolor. Reconocer que esto no te soluciona el dolor. Este tipo de pensamientos de yo quiero salir de aquí, ya necesito salir de aquí, esto no te va a solucionar ese dolor, pero te va a permitir vivirlo sin sentir culpa, porque esto funciona como un duelo y los duelos requieren tiempo y sobre todo mucha autocompasión.
todos los duelos son como una especie de montaña rusa en la que el dolor no se comporta de manera lineal. Hay momentos en los que te viene un pensamiento muy triste y te da mucho dolor y de repente viene como este pensamiento racional, pero bueno, esto fue lo mejor porque esta persona me estaba haciendo daño, porque esta persona me estaba anulando el juicio. Entonces, no es lineal. Un día puedes sentirte que tienes control sobre ese dolor y al día siguiente puedes caer de nuevo en esa sensación de tristeza. Y esto no significa que estés fallando. Es el proceso normal de despedirte de algo que era parte de ti. A veces ese dolor se siente tanto que pareciera como si hubiésemos perdido a alguien, como si alguien se hubiese muerto. Y cuando ese alguien es una persona que amabas y que ya no estás, se siente como entrar todo el tiempo a habitaciones absolutamente vacías. Y ese amor que tienes necesita ese espacio vacío para encontrar un lugar donde quedarse. Y ese lugar eres tú misma. ¿Qué es lo que, a mi modo de ver, me parece que puedes hacer con ese dolor? Una, que ese dolor te permite entender que necesitas cuidarte, que eres en ese momento tu prioridad y que no puedes abandonarte al no me voy a bañar, no voy a comer, no quiero hacer nada, no quiero hablar con nadie. Es muy importante que reconozcas que en medio de ese dolor tienes que cuidarte y que eres tu prioridad, que comas bien al menos una vez al día, que, que empieces a moverte, que empieces a dormir, tratar por lo menos de dormir bien, aunque creo que en medio del dolor eso es lo primero que vemos afectado y es el sueño. Pero de alguna manera que empieces a preocuparte por estas cosas y que seas consciente de que, bueno, no estoy durmiendo bien, necesito dormir bien. Que comiences a cuidar tu cuerpo es esencial para atravesar ese dolor. Cuando, por ejemplo, haces ejercicio, así sea una caminata, cuando, no sé, levantas 2 mancuernas al día, solo 2 mancuernas un ratito, tu cerebro comienza a liberar endorfinas y estas endorfinas empiezan a funcionar como un analgésico natural y te ayudan a aliviar el peso emocional de esa ruptura. Comer algo nutritivo, aunque sea una vez al día, te va a ayudar a reponer esas fuerzas para afrontar el día siguiente. Y estos pequeños actos de autocuidado también van a estimular tu producción de serotonina, que es lo que permite que regules tu estado de ánimo y te ayuda a sentirte un poquito más equilibrada. Bueno, cuando pases de estos momentos de mucho llanto, de mucha incertidumbre, como le digo yo, los ahogos en la ducha, porque yo descubrí durante mi proceso que llorar en la ducha me aliviaba muchísimo. Es muy importante que luego de eso te puedas permitir momentos de calma, aunque sean pequeños, cortos, que salgas al sol, aunque sea solo por unos minutos, porque esa luz natural va a estimular también tu producción de serotonina y esto va a contribuir a esa sensación de bienestar. Que escuches música. La música me salvó de esa absoluta y completa tristeza y justo por eso, como iba a ser este episodio, escogí para ustedes, seleccioné para ustedes, hice para ustedes una playlist y les voy a dejar el link en la descripción del episodio y es una playlist de ruptura, de momentos de dolor en medio de la separación y no es esa playlist para alegrarte, para sacarte de ahí, es una playlist que te haga reflexionar y transitar ese dolor, pero sobre todo, como digo yo, que te permita llorar. Quiero que con esta playlist te desahogues, llores, 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 pero también hay algunas canciones, sé que para algunos van a ser canciones desconocidas porque somos de culturas diferentes, gustos diferentes, pero he seleccionado cuidadosamente esta playlist para ustedes y quiero que se den ese tiempo de escucharla. Son 3 horas de música, pero no tienes que escucharla todas de momento y les puede ayudar muchísimo la música. Eso va a reconfortarlas, van a sentir una especie de abrazo en la música, como si alguien les estuviera haciendo sentir seguras. Y estos
pequeños gestos pueden ayudarlas también a liberar oxitocina y a recordarles que no están solas. Aunque ahora no lo puedan sentir, y cada pequeño gesto de autocuidado hacia ustedes mismas, así sea hablar, así sea llorar, así sea caminar o comer algo saludable o sencillamente respirar bajo el sol, creo que es una forma de recordarles que su bienestar importa, incluso en medio de este dolor. Y estas pequeñas acciones no le van a hacer que desaparezca el dolor. Y yo no quiero que eso pase. Yo quiero que transiten el dolor, pero que fortalezcan su mente y fortalezcan su cuerpo para seguir adelante. Quiero hablar de ciertos pensamientos que nos llegan en medio de la ruptura. Y esta semana escuchaba yo un podcast y una chica en medio de su dolor decía que tenía ganas de subirse a un avión e ir a buscar al ex, que tenía ganas de hacer ese acto sacrificado y romántico de decirle todo lo que siente. Y, oh, por favor, no quiero que hagan nada de eso. No quiero que piensen en suplicar, en ir a hacer esta escena romántica que vemos a veces en las películas de Hollywood, porque sé que muchas tienen ese impulso y ese impulso es muy natural, pero no es saludable. En los momentos de mayor dolor es muy común sentir esa necesidad de buscar a esa persona, de querer explicarle o pedirle otra oportunidad o incluso suplicarle que regrese. Y esto no te hace débil, es parte de ese instinto humano de buscar la estabilidad que conocemos. Y nuestro cerebro nos está diciendo que hay herramientas, que hay forma, que puedes encontrar de nuevo esa estabilidad y nos engaña y nos hace creer que esa es la solución. Sin embargo, actuar desde ese impulso puede abrir más las heridas y puede hacer que se prolongue más ese sufrimiento. Y esa persona no tiene el poder de curar el vacío que ahora sientes. Ese poder solo lo tiene una persona y eres tú misma. Establecer esos límites emocionales para protegerte es muy importante. Imagina que tus emociones son un castillo y que ahora mismo estás reconstruyendo las murallas de ese castillo después de ese asedio o ese asalto que tuvo por este dolor. Cuando comienzas a establecer límites, le das significado a tus decisiones. Comienzas a decirte, aquí, en este espacio emocional, decido yo, estoy yo, me cuido y me protejo yo. Esto incluye también que evites esas interacciones que te hagan sentir más vulnerable, como puede ser revisar sus redes sociales, tener contacto con sus amigos, hablar con sus familiares o recibir o enviar mensajes o llamadas o procurar encuentros innecesarios como por ejemplo decir, yo sé en qué gimnasio va, yo también voy a ir, yo sé dónde va a ir a bailar, yo también voy a ir. No se trata de que seas orgullosa ni de que demuestres nada, sino de que te des tiempo y te des espacio para sanar sin interrumpir esos espacios. Porque una vez, yo recuerdo que en algún momento establecí esto del contacto cero y esto me parece ahora ridículo, pero esto se habla de que el contacto cero debe ser de 40 días, ¿ya? Pero yo digo, ¿para qué romper un contacto cero con alguien que ya vas a romper? ¿Para que alguien que ya no quiero volver a ver? O sea, ¿qué necesidad tiene decirte, no, tiene que ser de 40 días y en los 40 días quiero verlo? ¿Para qué? Entonces, para mí el contacto cero ahora significa hacerlo de manera definitiva. Y si en algún momento, en 2, 3 años, te encuentras con esa persona, ya no vas a sentir que estás haciendo un esfuerzo para establecer un contacto cero. Entonces, es muy importante que evites interrumpir ese ciclo de sanación y de recuperación emocional, porque tu bienestar no solo debe ser tu prioridad ahora que estás atravesando este proceso, tu bienestar debe ser tu prioridad siempre, incluso si eso significa decir no a esa tentación de buscar a este contacto. Para ello creo que podrías hacer una lista de cuáles son las razones por las que llegaste a este punto y recordarte todas las situaciones, las palabras o las acciones que te llevaron a tomar la decisión de separarte. Esta lista no quiero que signifique culpar a la otra persona o culparte a ti, sino recordarte por qué elegiste priorizar tu bienestar. Y
esta lista te va a permitir que cada vez que te sientas con ese impulso de buscarle, de escribirle o de llamarle, la leas y regreses a ese estado de prioridad. Contactar a esa persona, justificar su comportamiento no es la solución. ¿Por qué? Porque eso no te va a ayudar a resistir esos momentos de debilidad emocional, porque no te va a permitir ver con claridad la realidad. Te va a generar confusión, te va a generar ansiedad, te va a generar incluso un falso estado de bienestar o de placer después de haber hecho algo así. Lleva esta lista contigo y léela cada vez que sientas el impulso de regresar o de contactar a esa persona. Y esta lista será un recordatorio tangible de por qué necesitas tu bienestar. Rodéate de esas personas que respeten tus límites. Y lo digo porque ahora vienen las fiestas navideñas y quizás para muchas sea la primera Navidad sin su pareja. Y muchos amigos van a preguntar o van a hacer comentarios innecesarios. Si no te sientes en la capacidad de enfrentar todo eso, o si las personas cercanas a ti no van a respetar tus límites y tú lo sabes, no pasa nada si decides no ir a esas reuniones. No pasa nada si decides ir y salirte de ella a las 8 de la noche. Si hay amigos o familiares que intentan convencerte de darle otra oportunidad, ten claro que sus intenciones, aunque puedan ser bien intencionadas, no siempre van a coincidir con lo que tú necesitas para sanar. Busca apoyos en quienes sí te animen a seguir adelante y no a retroceder, aun cuando tú sabes que venga desde una buena intención. Considera crear, además de esta lista, esa rutina diaria, pero de manera escrita. ¿Por qué? Porque en medio del dolor es muy difícil que encuentres la motivación para hacerlo sola, pero si te elaboras una lista o quizás un afiche en la pared y lo cuelgas con estas rutinas establecidas de hacer ejercicio, salir a caminar, pasear al perro, quizás prepararte un rico desayuno, eso te va a ayudar a construir esta nueva vida que comienza después del dolor. Acepta que el dolor es parte de tu crecimiento. Cuando tú reconoces que el dolor es el inicio y no el final, y que el dolor no es algo que puedes saltarte ni algo que puedas superar como si fuera una carrera de obstáculos, sino que es un proceso que hay que atravesar, porque ignorarlo o esconderlo solo va a prolongar o hacer más dolorosa tu herida. Es la manera correcta de asimilar ese dolor como crecimiento. Y esta lista de reproducción que les he creado con canciones especialmente pensadas para acompañarlas en esta etapa, no para distraerlas del dolor, sino para ayudarlas a sentirlo, a reconocerlo como esa parte imprescindible de sanación, les va a ayudar también mucho a reconocer ese dolor. Porque las curas, cuando vas a un hospital a hacerte una cura por una cirugía o por una quemadura o por un golpe, te das cuenta que todo eso es muy doloroso. Entonces las curas son dolorosas. Nadie puede curar desde el placer o desde la comodidad o desde la absoluta felicidad. Y aunque no se habla mucho de esto, toda cura, aunque sea física, deja secuelas emocionales. Entonces ese dolor tiene un propósito y ese propósito es liberar todo eso que te pesa y dejar espacio para lo que realmente te fortalece. Escuchar esa música que les propongo les puede servir como especie de conversación con sus emociones y les va a dejar salir y fluir todas esas emociones que quizás tienen reprimidas. Celebren cada pequeña victoria en medio de este dolor. Y a veces salir de la cama puede sentirse como escalar una montaña y cumplir con algo tan simple como prepararnos un buen desayuno o terminar una tarea puede parecer también un triunfo. Y todas estas pequeñas acciones sí son pasos hacia adelante, aunque parezcan insignificantes. Reconócelas y celébralas como lo que son señales de que incluso en medio de este dolor estás avanzando. Permítete estar orgullosa de ti misma por cada uno de esos logros porque representa tu valentía y representa una manera nueva de enfrentar esta etapa. Y si es necesario, escríbelo en tu diario, en tu journal, para que te sirvan como alimento a la esperanza. Ese dolor que es muy incómodo, pero que
yo lo veo también como una especie de maestro. En lugar de verlo como algo que necesitas eliminar, míralo como esa etapa que es necesaria, imprescindible y que te está preparando para algo nuevo. Atravesar ese dolor no significa que todo se va a resolver inmediatamente. Yo te estaría mintiendo si así lo dijera, pero sí significa que cada día te va a acercar un poco más a esa versión más auténtica y más fuerte de ti misma. Reencuéntrate contigo misma, date la oportunidad de redescubrir qué te hace feliz fuera de esa relación, fuera de ese vínculo. Y esto te va a llevar de alguna manera a encontrarte fuera también del dolor. Aunque parezca imposible, la esperanza es como un ancla y un día vas a volver a respirar con facilidad. Y ahora mismo puede que te sientas que estás atrapada en un dolor que parece no tener fin y cada paso, cada recuerdo, cada noche puede sentirse como esa carga interminable. Pero quiero que sepas que no siempre va a ser así, que habrá un día en el que el peso de tu pecho va a hacerse más ligero, en el que la tristeza no estará en cada pensamiento y en el que respirar será más fácil. No es una especie de salto, es un proceso y aunque ahora no lo creas, ni siquiera lo consideres, ese día va a llegar. La esperanza no es un escape, es la luz que te va a recordar que el dolor no será eterno. Hay muchas mujeres que estuvieron donde tú estás ahora y que lograron reconstruir sus vidas. Piensa en aquella amiga o familiar o figura pública que admiras que también atravesó una separación o un divorcio y salió adelante. Muchas comenzaron desde cero, enfrentaron el miedo, la incertidumbre, pero con el tiempo encontraron una versión de sí mismas mucho más fuerte y mucho más auténtica. Y tal vez es lo más probable. Jamás pensaron que podrían lograrlo, o tuvieron muchas dudas, o quizás retrocedieron en algún momento. Igual que tú, pensaron que la solución era retroceder, pero no lo hicieron. Y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes encontrar ese camino, aunque parezca incierto. La esperanza no significa que ignores todo ese dolor que estás sintiendo, ni que pretendas que todo está bien. Significa saber que en este momento, aunque es muy difícil, es solo una partecita de la historia, como lo han sido también los momentos buenos, y no es el final. Incluso si ahora no lo sientes y no lo puedes ver, y si mi conversación te puede parecer fastidiosa y un poco irreal, quiero que agarres esa certeza de que el futuro tiene algo mucho mejor para ti, aunque no tenga nada que ver con una relación. A veces ese algo mejor es encontrarte a ti misma, o encontrar a buenos amigos, o encontrar una carrera o un trabajo nuevo. A veces ese futuro tiene que ver solo con la sinceridad de vivir en plenitud. Recuerda que en medio de ese dolor hay algo que no puedes dejar de hacer y es seguir viviendo, seguir siendo quizás madre, sí, seguir siendo quizás trabajadora o emprendedora sin exigirte la perfección. Porque durante la ruptura es muy fácil sentir que debes demostrar que todo está bajo control, pero esa carga de perfección solo le añade más peso a lo que ya estás viviendo. Ser madre no significa que debas tener respuestas para todo, ni ser emocionalmente invencible. Ser quizás una emprendedora o trabajadora no implica que debas rendir en medio de este proceso al 100%. Cuando tu corazón está roto, permítete también hacer las pausas que puedas. Prioriza también lo esencial y deja espacio para tus emociones. Hay muchas personas que encuentran en el trabajo este espacio lleno y se refugian en el trabajo para no sentir dolor. Pero es muy importante que sí atravieses ese dolor, aunque el trabajo te ayude. Cuando te propones metas que son quizás pequeñas o alguien las pueda ver como de lento alcance, piensa en que el futuro puede ser abrumador, pero avanzar no significa resolverlo todo de inmediato. Establece esas pequeñas metas que sí te permitan sentir un pequeño logro diario. Puede ser salir a caminar, preparar esa comida o incluso organizar un rinconcito en tu casa que te haga sentir más en calma. Y estas metas, aunque parezcan simples,
son actos de cuidado hacia ti misma y te van a ayudar a mantenerte enfocada y sobre todo a sobrecargarte, a darte esa carga extra que necesitas, porque yo siento que en medio de ese dolor yo me sentía tan agotada, aun cuando sí me alimentaba, aun cuando hacía otro tipo de cosas, porque llorar, sufrir, pensar, nos consume tanta energía que necesitamos sobrecargarnos con algo. Y a veces puede ser leer. Yo comencé a escribir poesía y eso me sobrecargaba muchísimo. Me daba mucha paz. Esos eran mis momentos de paz, aun cuando lo que escribía en poesía iba enfocado mucho hacia el dolor. Quizás esa pueda ser tu forma de sobrecargarte. Con esto tampoco quiero decir que olvides, porque avanzar en medio del dolor tampoco significa olvidar. Cuando reconocemos que estamos avanzando, no estamos ignorando ese pasado o no lo estamos borrando, ni pretendo que el dolor figure en tu vida como algo que no existió. Avanzar significa aprender a convivir con eso que te duele. Significa permitirte crecer a partir de esa experiencia, y ese dolor no desaparece de un día para otro, pero con cada paso que das hacia adelante te puedes permitir ser más fuerte y ser más libre sin que ese pasado controle tu presente. Celebra cada pequeño logro en este sentido, pero date permiso para ser amable contigo misma, para reconocer que estás progresando, pero que cada día que estás caminando estás descubriendo una nueva versión de ti. Date esas pequeñas fuentes de alegría, permítete esas pequeñas cositas que iluminen tus días. Yo recuerdo que lo hacía mucho a través del chocolate. Me compraba una barra de chocolate los viernes y me ponía una película romántica o una comedia y me comía mi barra de chocolate con tanto placer, porque en medio de ese dolor no tienes que buscar grandes gestos de felicidad, ni irte a un parque temático, ni irte a un retiro espiritual. Estos pequeños gestos podrían ayudarte a sentir que lo que ahora parece distante puede ser posible. Pero si puedes darte esos pequeños momentos que suavicen tus días oscuros, como puede ser quizás esa taza de café calentito al amanecer, o el abrazo y los cariñitos sinceros de tus hijos, el sonido del viento, de la lluvia o el canto de un pájaro, todas esas pequeñas experiencias no solucionan tu dolor, pero te conectan con la vida y te recuerdan que hay belleza incluso en esos momentos. Planifica tus días de forma sencilla. Ahora no necesitas ser la mujer más productiva del mundo, solo necesitas sostenerte paso a paso. Diseña tu día con actividades pequeñas y alcanzables que no te abrumen. Por ejemplo, puedes empezar con algo tan básico como levantarte, hacer tu cama, preparar el desayuno, dedicar unos minutos para respirar en calma, y estas acciones, aunque parezcan mínimas, crean ese ritmo que te va a conectar con el presente y te va a dar esa sensación de estabilidad. Establece también esos pequeños, chiquititos objetivos diarios. No se trata de hacer esa lista interminable de tareas, sino de que te enfoques en una o dos cosas que sí puedas lograr ese día. Tal vez es lavar la ropa o acompañar a tus hijos a una tarea escolar o simplemente leer unas páginas de un libro. Cada pequeño objetivo que cumplas te va a recordar que aunque el dolor sigue presente, estás avanzando y sobre todo estás conectándote con la vida de una manera más significativa. Tener una rutina no significa negar que tienes dolor, negar que estás sintiendo esta montaña rusa de emociones, sino crear esa estructura que te sostenga mientras atraviesas estos momentos. Como mujer te estás enfrentando a múltiples roles. Yo lo sé, ya estuve ahí, pero también necesitas cuidar de ti. Y esa rutina es un acto de amor, es un acto y un recordatorio de que mereces espacio y tiempo para sanar. Sé que en este momento el dolor te puede parecer insoportable, como si todo lo que fuiste y soñaste se derrumbara frente a tus ojos, pero hay algo que sí necesitas saber hoy y ahora, y es que no puedes ignorar ese dolor ni esconderlo debajo de una alfombra de las distracciones o de las vistas de otros. Es necesario que hables de lo que sientes, que busques a alguien que pueda escucharte,
aprovecho para decirles que conmigo la primera sesión es gratuita, la sesión de evaluación es gratuita y puede serles de mucha ayuda. Pueden agendar la sesión escribiéndome en el Instagram o sencillamente respondiendo acá en los comentarios del podcast. Quiero mi sesión gratuita. Podemos tener esa pequeña conversación que les ayude de alguna manera a entender estos procesos de separación y cómo llegar o enfocarnos en el divorcio, pero sobre todo a sentirse acompañadas en este proceso de dolor, o incluso a una amiga que te pueda ayudar a descubrir eso que sientes, o quizás solo escribiendo lo que llevas dentro puedas expresar tu dolor, como sacarte toda la sangre mala de la vena. Este proceso va a necesitar de ti tiempo y sobre todo espacio para que puedas vaciar todo lo que llevas dentro antes de empezar a reconstruirte. Nos vemos en un próximo episodio. Agur agur.